Una. No, profe, creo que por ahora no. Bien. Miren, tenemos una aplicación pendiente de exponer, de explicar, que la podemos abordar a través de la transformada de Laplace y es lo que conocemos como el sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte, en el contexto de la mecánica, se refiere al fenómeno físico en el cual colocamos un resorte en el extremo, perdón, colocamos un peso, un cuerpo, en el extremo de un resorte y luego lo hacemos que se estire una distancia adicional a la que el resorte mismo sufre por soportar ese peso y luego lo soltamos para que empiece a oscilar. ¿Sí? El interés de este experimento es ubicar la posición de la masa en un plano vertical. Lo voy a explicar lo mejor que pueda ahí despacio para que lo vayamos comprendiendo. Imagínense ustedes que tienen un resorte como el del inciso A de la figura. Este resorte tiene una longitud L, ¿sí? Cuando se conecta a una pared, a un techo o a un soporte rígido en la parte superior, tenemos un resorte que cuelga sobre su propio peso y mide L unidades de longitud. En estas condiciones consideramos que el resorte no se estira, está en su posición basal. Es decir, como fue diseñado y construido, así está. Ahora supongamos que en el extremo inferior del resorte se suspende una masa, se fija una masa M que va a colgar, como se muestra en el apartado B de la figura. Esa masa, ese cuerpo de color rosa, al fijarse en un extremo del resorte, va a ejercer una fuerza hacia abajo. Esa fuerza hacia abajo es el resultado del peso de la masa. Y ese peso se puede calcular, según la segunda ley de Newton, como el producto de masa por gravedad. Pero todos los resortes tienen una propiedad que se llama elasticidad. Cuando tú deformas un resorte y lo sueltas, mientras no venza su límite de elasticidad, el resorte tiende a recuperar la forma que tenía cuando le quitas la fuerza que lo deforma. Existe una ley que habla al respecto. Esta ley se conoce como la ley de Hooke y dice que en todo resorte donde se ejerza una acción que le dé elongación, o sea, que lo estire, siempre se va a ejercer una fuerza conocida como fuerza restauradora que va a actuar en la dirección opuesta a la elongación. Y eso está sustentado en una ley que dice que a toda acción corresponde una reacción. Si nosotros jalamos el resorte hacia abajo, existe una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que trata de recuperar la forma original del resorte. La llamamos fuerza restauradora. Por eso, cuando tú jalas un resorte y se llega a romper, buen trancazo que te da por esa fuerza que está actuando en el sentido contrario.
La ley de Hooke queda enunciada como lo siguiente. Dice, la fuerza opuesta a la dirección en que el resorte se estira es proporcional a la cantidad de elongación S que sufre el resorte, y eso lo podemos escribir de la forma F igual a K por S, donde F es la fuerza, ¿sí?, de restauración, y S es la distancia que se desplazó el resorte desde su posición no estirado. En la figura del inciso B se puede ver esa distancia, que el resorte se estira, producto de suspendérsele un cuerpo en la parte inferior. A la constante K la llamamos constante, ¿sí?, del resorte. Así se le conoce como la constante del resorte. Y es un número que te da una medida de qué tan rígido o qué tan flexible es el resorte, o sea, qué tan elástico, ¿sí? Un valor de K muy grande hará que el resorte se estire muy fácilmente. Un valor de K muy pequeño nos indicará que el resorte es muy rígido y cuesta mucho trabajo estirarlo. Hay resortes muy duros, hay resortes muy flexibles. Entonces, cada resorte está representado por un número K, ¿sí?, como si fuera la medida de su elasticidad. Así, por ejemplo, pudiéramos decir lo siguiente. Si una fuerza de 100 libras estira un resorte 4 pies, ¿sí?, entonces, según la ley de Hooke, la fuerza es proporcional a la distancia que el resorte se estira, ¿sí? Como la fuerza es de 100 libras, y la distancia que se estira el resorte es de 4 pies, aquí pondríamos K por 4 pies. Si despejamos K tendrá como valor 100 entre 4, y las unidades serían libras sobre pie, lo cual nos da un valor de 25 libras sobre pie, ¿sí? Libras pie lo vamos a poner así. Y este número es el número que caracteriza a ese resorte. Y esto es proporcional. Si yo modifico la fuerza a 50 libras, pues nada más lo va a estirar 2 pies. Si la fuerza se reduce a la mitad, el estiramiento del resorte también se reduce a la mitad, ¿sí? O es lo mismo que decir que 25 libras deforman tan solo un pie al resorte. La ley de Hooke es muy sencilla de interpretarse. Por otro lado, ¿qué pasaría si una vez que la masa es suspendida en el resorte, nosotros ejercemos una acción que deforme más todavía al resorte que lo que la propia masa le ocasionó? Lo agarramos con una manita, con la mano, y lo jalamos hacia abajo, de tal forma que se estire, aparte de las S unidades que la masa le prolongó,
X unidades más, ¿sí? Ejercemos una fuerza hacia abajo, lo jalamos, y además de la distancia S que ya se había deformado por el peso de la masa, nosotros le estamos imprimiendo, ¿sí?, otra fuerza más que lo deforma a X unidades. Si ya que lo jalamos hacia abajo, lo soltamos, ¿qué va a pasar con el resorte? Es una pregunta. Se regresa como que rebota. Se regresa hacia arriba con mucha fuerza, ¿no? Sí, pues con la misma, ¿no? Con la que se jaló. Más el peso. Con la fuerza que lo jalé hacia abajo, más el peso que tiene suspendido, también va a actuar en sentido contrario. Y el resorte se va a comprimir hasta cierto límite. ¿Y luego qué va a pasar cuando se comprima hasta cierto límite? Se va a expandir. Se va a volver hacia abajo y va a empezar a tener un movimiento, va a tener un movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio puede ser muy evidente, que tú veas que sube y baja, sube y baja, sube y baja hasta que se detiene. O puede ser que suba, baje y de repente se detenga si el resorte tiene mucha rigidez. Si el resorte tiene poca rigidez, o sea, es muy elástico, puede quedar oscilando un rato. ¿Sí? Esto del resorte y, por ejemplo, ¿cómo se llama esa cuerda o ese deporte extremo en el que te amarran a un extremo de una cuerda y te avientan al vacío? Y cuando llegas a la longitud de la cuerda, todavía te vas un poquito más abajo por la elasticidad que tiene esa cuerda. ¿Cómo se llama? ¿Un bungee? Sí, me parece que es el bungee. El bungee. Ah, pues sería un fenómeno más o menos como el bungee. Cuando llegas abajo, rebotas y subes, y luego bajas, subes y bajas y ya te detienes más o menos. Si la cuerda fuera sumamente elástica, te quedarías un rato ahí oscilando. Pero al parecer no es tan elástica, ¿sí? Lo que la hace ser muy peligrosa porque se puede romper, como ha pasado muchas veces. ¿Sí? Se vence el límite de elasticidad y se rompe. Entonces, estamos interesados en estudiar este fenómeno. Este fenómeno está presente en muchos dispositivos mecánicos. Por ejemplo, los amortiguadores de los autos. Cada llanta de un automóvil tiene un amortiguador que hace que la llanta no esté oscilando o brincando, que no brinque cuando pasa por superficies no lisas, un tope, por ejemplo, o un bache. Algunas bicicletas tienen amortiguadores en la llanta delantera, ¿sí? Algunas otras tienen amortiguadores en el asiento para que no brinques tú. Los que van al súper, a los que nos mandan al súper a traer la despensa, se podrán dar cuenta que en el área de frutas y verduras del supermercado hay unas básculas que están suspendidas del techo. Son unos platos que tienen un como reloj y ahí le avientas la bolsa de papas y el plato baja un poquito, por el peso de las papas baja un poquito y eso hace que un sistema de resortes haga girar una manecilla, ¿sí? Y esa manecilla indica una medida del peso que tiene encima y así es como se calcula cuánto pesa la cantidad de materia que estás poniendo en el plato. Es un sistema masa resorte, ¿sí? Y pues sistemas masa resortes podemos mencionar muchísimos, ¿sí? Hay muchos instrumentos o equipos que tienen un resorte acoplado a un extremo fijo. Por ejemplo, la silla en la que estoy sentado, esas sillas de escritorio que tienen una palanquita y que suben y bajan, tienen también una especie de resorte en medio, ¿sí? Algunas tienen pistones.
En el caso muy específico, y es una situación sumamente ideal, que vamos a llamar movimiento libre no amortiguado, si este fenómeno ocurriera en un lugar del universo donde hubiera un vacío absoluto, es decir, que no hubiese materia a su alrededor, incluyendo aire, que quedara una especie de vacío, si estuviera el resorte suspendido en una pared fija, ¿sí? Y tú lo jalas y lo sueltas, el resorte iba a quedar infinitamente oscilando hacia arriba y hacia abajo. Nunca se iba a detener, porque no iba a existir algo que le impidiera que se siguiera desplazando, como lo puede ser un medio viscoso en el que esté. En nuestro mundo normalmente es aire, o puede ser aceite, por ejemplo, en los amortiguadores, o algún líquido viscoso que le vaya retardando el movimiento. Entonces, en el caso del movimiento libre, que es una situación sumamente ideal, la segunda ley de Newton puede explicar cómo se desplaza la masa oscilatoriamente en ese sistema. Si después de que una masa se acopla al resorte y lo alarga a una distancia s y logra una posición de equilibrio, que sería la condición del inciso B, ahí estamos en la posición de equilibrio, que sería esta línea horizontal, ¿sí? A la altura de la masa de la figura del inciso B, aquí tenemos la posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio es el resultado de que el peso que actúa hacia abajo, ¿sí?, se equilibra con la fuerza restauradora del resorte KS, que es la ley de Hooke. Entonces, si el peso está dado por masa por gravedad, ¿sí?, en el sistema internacional de unidades, la masa se expresa en kilogramos, pero en el sistema americano de ingeniería, la masa se expresa en slug, que es la unidad de materia. La fuerza se expresa en libras, y en el caso del sistema internacional de unidades, la fuerza se expresa en newtons. La gravedad en el sistema americano es de 32 pies por segundo al cuadrado, más o menos en promedio, quitando la parte decimal, 32.2 a más o menos. Y en el sistema internacional es de 9.81, la voy a manejar como 9.8 para no meter tantos decimales. Entonces, si las fuerzas restauradoras KS y la fuerza de deformación mg se equilibran para que la masa quede en reposo, ¿sí? La segunda ley de Newton puede aplicarse para el caso en el que una vez que la masa está en equilibrio, ejerzamos una fuerza adicional que deforme la masa X unidades hacia abajo. Y a partir de hoy, voy a considerar que para este fenómeno, a partir de la posición de equilibrio, todo lo que se deforme hacia abajo, lo voy a considerar positivo, ¿sí? Y lo que haga que el resorte se comprima después de la posición de equilibrio, lo vamos a considerar negativo, es decir, voy a invertir el sentido del eje vertical, ¿sí? Hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Entonces, una vez que tenemos la condición de equilibrio, donde las fuerzas se han equilibrado, el peso hacia abajo y la fuerza restauradora hacia arriba, si desplazamos la masa a una cantidad de X, después de la posición de equilibrio, en la dirección hacia abajo, que es la dirección positiva, la fuerza restauradora del resorte será entonces, de acuerdo a la ley de Hooke, K por la distancia desplazada, pero ahora la distancia desplazada va a ser X más S. Si no hay otra fuerza restauradora que actúe en el sistema, que alguien la empuje o que alguien jale, si no hay ninguna otra fuerza restauradora,
Y suponiendo que la masa vibra libremente de fuerzas externas, es decir, un vacío absoluto, al movimiento lo llamaremos movimiento libre no amortiguado. Y entonces se puede igualar la segunda ley de Newton con la fuerza restauradora y el peso. La segunda ley de Newton dice que la masa por la aceleración igual a fuerza es igual a la fuerza de restauración, que es menos K por S más X, más el peso que actúa en el extremo del resorte. Aquí estamos igualando dichas fuerzas. Si desarrollamos el producto menos K por S más X, ¿sí? Tendríamos menos KX y menos KS, que son los dos valores extremos. El de menos KS lo he mandado a la parte derecha de la ecuación que estoy marcando aquí con el puntero, con signo negativo, ¿por qué? ¿Sí? Actúa en el sentido contrario a la dirección del desplazamiento de la masa. La masa la jalo hacia abajo y la fuerza restauradora va hacia arriba. Van en sentidos contrarios. Para que sean iguales, a una le tengo que cambiar el signo. De lo contrario, serían de la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. Pero por la condición que teníamos de equilibrio, mg menos ks vale 0. Lo habíamos establecido hace un momento aquí, que esta la llamaríamos condición de equilibrio. Por lo tanto, esto se anula y me quedaría que en esta ecuación, que ya involucra una derivada como segunda derivada de x, y aquí hago un paréntesis, si x es la posición donde se ubica la masa en un plano vertical, la primera derivada de la función de posición se llama velocidad, y la segunda derivada de la función de posición se llama aceleración. Por eso en la segunda ley de Newton puse masa por aceleración, masa por segunda derivada. Esto lo debieron de haber visto cuando vieron funciones vectoriales en cálculo vectorial. Para una trayectoria, la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración, la magnitud de la primera derivada se llama rapidez, ¿sí? Y haciendo esta simplificación en la segunda ley de Newton, nos quedamos que masa por aceleración es igual a menos kx. El signo negativo que le estamos poniendo a la fuerza restauradora es porque actúa en la dirección opuesta al movimiento. Nosotros jalamos la masa hacia abajo y la fuerza restauradora la pone hacia arriba. De tal forma que de aquí en adelante, siempre que digamos que a partir de la condición de equilibrio, donde x valga 0, cualquier desplazamiento hacia abajo va a considerar una distancia mayor que 0 o positiva. Y cualquier condición que comprima el resorte moviéndolo hacia arriba va a indicar que x es menor que 0 porque nos movemos en la dirección negativa. ¿Sí? Esta ecuación que tenemos aquí, m segunda derivada de x igual a menos kx, si el menos kx lo paso al lado izquierdo, pasaría sumando y quedaría m segunda derivada, quedaría así, m segunda derivada de la función de desplazamiento con respecto del tiempo, porque esto ocurre en el tiempo, igual a menos kx. Si esta cantidad la mandamos al lado izquierdo, pasaría sumando, ¿sí? Y me quedaría una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, porque la variable x está del lado izquierdo. Y si toda la ecuación la divido entre m, entonces esta m, al dividir acá, quedaría así. Derivada segunda de x con respecto de t cuadrada más k entre m por x. Si esa ecuación la divido entre m, me quedaría una ecuación de esta forma, derivada segunda de x con respecto de t cuadrada más omega cuadrada por x. Estoy renombrando k sobre m como omega cuadrada. Es decir,
A este número positivo le cambio nada más su representación y lo llamo W cuadrada. ¿Sí? Nada más por gusto. ¿Sí? Por gusto entre comillas, porque se pueden explicar algunas cosas más interesantes sin utilizar tanto símbolo matemático. Y a esta ecuación tan sencilla, la vamos a llamar la ecuación del movimiento armónico simple no amortiguado o movimiento libre no amortiguado, ¿sí? Una situación sumamente ideal que no la pudiéramos replicar al 100%, al menos aquí en el planeta. Las condiciones iniciales de esta ecuación diferencial serían, como son segunda derivada, tendría que estar la función y la primera derivada. La primera condición sería el desplazamiento que le damos a la masa a partir de la posición de equilibrio. Si la jalamos hacia abajo, x de 0 va a ser igual a x sub 0 y x sub 0 va a ser positivo. Si la mandamos hacia arriba por compresión, x sub 0 va a ser negativo. Y x' de 0 sería la velocidad inicial con que se desplaza, ¿sí? Una vez que se libera la masa, de tal forma que son dos condiciones, desplazamiento y velocidades iniciales de la masa, representarían x de 0 y x' de 0, que son las famosas condiciones iniciales, ¿sí? Si se llega a enunciar que la masa se libera a partir del reposo, entonces la velocidad inicial es 0, ¿sí? Si se llegara a mencionar que la masa se libera de su posición de equilibrio, entonces x de 0 valdría 0. Esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficientes constantes nos representa una ecuación que puede tener solo un tipo de solución. La ecuación característica sería m cuadrada más omega cuadrada. Como omega cuadrada es positiva, m cuadrada sería igual a menos omega cuadrada, y eso significa que m es igual a menos omega i. Las raíces serían imaginarias puras. Por tal motivo, al resolver esta ecuación auxiliar, las raíces serían imaginarias y la solución correspondería al caso 3 de la solución de las ecuaciones homogéneas, la cual se expresa en términos de senos y cosenos. El valor de omega es la frecuencia con que oscila la masa. ¿Cuántas veces sube y baja por unidad de tiempo? Si lo hace 2 o 3 veces por segundo o 10 o 15 veces por segundo. Y de ahí podemos definir el periodo como 2pi sobre la frecuencia. Periodo de una función seno o de una función coseno es 2pi sobre la frecuencia. Podemos conocerle frecuencia y periodo de vibración a esa masa oscilante en condiciones ideales, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Les han platicado de este tema en alguna materia? No, profe. ¿Me captaron la idea más o menos de lo que estoy explicando? Sí, sí. Bien, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, aunque está resuelto aquí, lo voy a resolver, pero de manera independiente a lo que está aquí para explicar, ¿sí? Miren, movimiento libre sin amortiguamiento, ¿sí? Movimiento armónico libre. Imagínense que una masa, un cuerpo, pesa 8 libras. Esto es una fuerza. Y que alarga 9 pulgadas un resorte. Un resorte que no sé cuánto mide, se estira 9 pulgadas, que son como unos
22 centímetros por un peso de 8 libras y que en un tiempo cero se libera la masa desde su punto, desde un punto que está 12 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. ¿Sí? 12 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Con una velocidad ascendente, o sea, que la va a jalar hacia arriba de 2 pies por segundo. Encontrar la ecuación de movimiento. Tenemos un resorte como el que ponemos aquí. Le ponemos una masa de 8 libras, se va a estirar una determinada cantidad. Lo jalamos 12 pulgadas más hacia abajo y lo soltamos. Profesor, está Sí. compartiendo nada más el documento de... es que creo que a mí se me trabó el internet. No, nada. Nada más el documento, mija. Ahorita nada más el documento ni te estoy explicando. Ahora sí, en este momento estoy abriendo el editor de ecuaciones, no sé si lo veas. Sí, ya. Es que creo que a mí se me había trabado. Ok. Mira, voy a utilizar el editor de ecuaciones para resolver el problema, pero quiero que no se traslape, ¿sí? Voy a hacerle aquí compartir pantalla para ver los dos documentos. ¿Me dicen si están viendo los dos? Sí, profe. Sí, sí se ven los dos. Ok. Entonces, nos quedamos con el problema que está redactado aquí, ¿sí? Dice, una masa que pesa 8 libras alarga 9 pulgadas un resorte. En un tiempo t igual a 0 se libera la masa desde un punto que está 12 pulgadas por abajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 2 pies por segundo. Determine la ecuación de movimiento. Este primer ejemplo, 1, nos dice lo siguiente. Los datos que nos dan. Nos dan una fuerza de 8 libras, ¿sí? Y nos dan un desplazamiento de 9 pulgadas. Dado que la gravedad se expresa en pies sobre segundo al cuadrado, va a ser necesario que las pulgadas se conviertan a pies. ¿Cuál es el factor de conversión de pulgadas a pies? ¿Un pie es igual a cuánto? 12 pulgadas. 12 pulgadas. Muy bien. Por lo tanto, lo que se va a desplazar según la redacción del problema serían 9 doceavos, 3 cuartos. 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos, al revés. 3 cuartos de pie. ¿Sí? La fuerza de 8 libras estira el resorte 3 cuartos de pies. Entonces, por la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a K por S, tendríamos que 8 libras es igual a K por 3 cuartos de pie. De aquí, si despejamos K, ¿cuál sería el valor de la constante? ¿32 tercios? Sí, profe. Libra a pie. ¿Sí? Ese sería el valor de la constante. Otro dato importante sería cambiar estas 12 pulgadas, que es lo que se desplaza hacia abajo. Aquí arriba voy a hacer esa otra conversión, nomás para tener el dato. 12 pulgadas es igual a un pie. 12 pulgadas es igual a un pie.
Este es el factor de conversión. Entonces, la masa debe expresarse en slug, a saber, el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces, en el sistema americano de ingeniería, si el peso es de 8 libras, la masa equivalente, donde la gravedad sea de 32 pies sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros despejemos la masa, me va a dar 8 partido entre 32 y las unidades van a ser libras, segundos al cuadrado. A ver, díganme si estoy bien. Sobre pies. Sí, profe, está bien. Paso los segundos multiplicando y los pies dividiendo. 8 sobre 32 es lo mismo que un cuarto. ¿Sí, verdad? Y esta unidad, libras, segundos sobre pies, es lo que llamamos un slug. ¿Sí? Es la unidad de masa en el sistema americano. Si estuviéramos en el sistema internacional, estaríamos hablando de kilogramos. Y la fuerza en newtons. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado es, como dijimos hace rato, segunda derivada de x con respecto de t cuadrada más k sobre m, ¿se acuerdan? K sobre m por x igual a 0. Pero k vale 32 tercios. La voy a dejar ahí, no la voy a reemplazar. K vale 32 tercios. Y m vale un cuarto de slug. ¿Sí? Esta ecuación quedaría entonces, ¿cuánto me da esta fracción al simplificarla? ¿Cuánto sería esta fracción simplificada? Me da de 8 tercios. 8 tercios. No. Sería 32 por 4, 128, ¿no? Ah, sí. 3 por 1, 3, 128 tercios. ¿Sí? Esta sería la ecuación diferencial a la que habríamos que resolver, sujeta a las siguientes condiciones. En el problema dice que la masa se libera desde un punto que está 12 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Entonces, x evaluada en 0 sería 12 pulgadas abajo, es un pie. Entonces, x de 0 es igual a 1. Positivo, porque movimos la masa hacia abajo, que es la dirección en la que se estira el resorte. ¿Sí? Con una velocidad ascendente, la velocidad la representa x'. Inicialmente, la velocidad lleva 2 pies hacia arriba. Va en la dirección contraria al desplazamiento, por lo tanto, x' de 0 va a ser igual a menos 2.
todo lo que ascienda va a ser negativo y lo que descienda va a ser positivo. Y tengo esta ecuación diferencial a resolver, ¿sí? Entonces, la voy a hacer usando la transformada de Laplace. Voy a transformar la ecuación. Le aplico el operador transformada de Laplace a esto. Me va a quedar s cuadrada por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0, que sería la transformada de la segunda derivada, más 128 tercios, y la transformada de x sería x de s, igual a la transformada de 0, que vale 0. Aquí tengo la ecuación transformada, y esta función me representa el desplazamiento de la masa a través del tiempo, pero en el dominio de Laplace. Voy a despejar x de s. Por tal motivo voy a tener s cuadrada más 128 tercios como coeficiente de la x de s. Y al sustituir las condiciones iniciales, si x de 0 vale 1, aquí esto lo cambio por 1, porque es el valor de la condición. Por tal motivo, aquí quedaría menos s por 1, que pasaría como más s del lado derecho. Y x' de 0, que es la velocidad ascendente, toma el valor de menos 2. Menos por menos me da más, pasaría restando. Y si yo despejo x de s, voy a tener una fracción donde s está dividida entre s cuadrada más 128 tercios menos 2 sobre s cuadrada más 128 tercios. Como el 128 va a dividir a todo lo que está del lado derecho, cuando se divide a todo significa que se divide a cada uno. Cada uno forman el todo. Y entonces, para hallarle la solución, que es la función de desplazamiento, antitransformamos. Le sacamos la transformada inversa a todo esto. Aplicamos el operador transformada inversa a x de s. Y le aplicamos el operador transformada inversa a cada uno de los términos que tenemos en el lado derecho, aplicando la propiedad de linealidad de la transformada. La transformada aplica sobre cada uno de los sumandos, ¿sí? Y la transformada inversa de x de s es la función de posición que ando buscando. Y como pueden ver, las dos transformadas son directas. Aquí tengo s sobre s cuadrada más k cuadrada, ¿sí? K cuadrada u omega cuadrada. Esa k es la frecuencia del seno o del coseno. En este caso, como es s sobre s cuadrada más k cuadrada, la transformada es un coseno, ¿sí? De la raíz de este número, de la raíz de 128 tercios, multiplicado por t, menos, y aquí tenemos 2 sobre s cuadrada más k cuadrada. Si el 2 lo sacamos, quedaría 1 sobre s cuadrada más k cuadrada. Y la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más k cuadrada es el seno de kt, que sería la raíz de 128 por t,
sobre la raíz de 128 tercios. ¿Sí? Esta es la fórmula para el seno de 1 sobre s cuadrada más k cuadrada. Seno de kt sobre k. Esto se puede arreglar, ¿sí? Con la ley de la tortilla. Quedaría menos 2. Y en lugar de tener la raíz de 128 dividiendo, raíz de 128 tercios dividiendo, tendríamos la raíz de 3 entre 128 multiplicando al seno. Ley de la tortilla. ¿Sí? Y aquí tengo la ecuación de movimiento. Esta ecuación, si la modelamos en GeoGebra, nos va a decir cómo oscila la masa con un movimiento periódico y con una frecuencia de raíz de 128 sobre 3. ¿Sí? ¿Cuánto es 128 entre 3? Raíz de 128 entre 3. Me da de 6.53. 6.53. Miren, vamos a modelar el movimiento. Para dibujar esta función, escribimos la palabra función. Vamos a agarrar este comando. Y lo vamos a modelar desde 0, que es el valor inicial del tiempo, hasta un tiempo positivo, no sé, 15 segundos, o el tiempo que tú quieras, puede ser hasta infinito, en teoría. Y la función es la ecuación que tenemos ahí, que era coseno, y entre paréntesis, la raíz, y entre paréntesis, la fracción 128 tercios por t. ¿Sí? Más o menos era menos 2 por la raíz de 3 entre 128. ¿Sí? Sí. Por el seno, y entre paréntesis, la raíz, y entre paréntesis, 128 tercios, por t. Ahí está nuestra función. El programa le cambia a x porque es la variable por default que tiene el software. Si yo hubiera querido que saliera en test, yo le hubiera puesto antes, le hubiera dicho, ¿sí? El movimiento x mayúscula en t, 2 puntos igual, ¿sí? Ese signo de aquí abajo, ¿no? 2 puntos, dije. Así. Y sí me hubiera respetado la t, miren. Porque yo se la declaro con el 2 puntos igual. Pero en esencia es la misma gráfica, no pasa nada, miren, son iguales las dos. Entonces, este es el movimiento de oscilación del resorte. En una simulación dinámica, el resorte hace que la masa se mueva así, miren. Así se está moviendo la masa en una situación dinámica. En una situación estática, tú como un observador que estás parado viéndolo, el movimiento, tú estarías viendo ese movimiento de la siguiente manera. ¿Sí? Déjenme les explico cómo sería ese movimiento. Voy a dibujar aquí un punto que tenga esta característica.
0, coma, X de A. Y de A, porque es en el plano vertical. ¿Sí? Así se estaría moviendo la masa para un observador que estaría fijo, observando el resorte, que sube y baja el resorte. ¿Sí? Este sería en un plano estático. Y este sería en una situación dinámica. Este es en función del tiempo. El eje horizontal representa el tiempo. Pero si nosotros estamos parados, nosotros no nos movemos con el tiempo. El tiempo transcurre y nosotros somos observadores fijos. Entonces estaría subiendo y bajando, y ahí se va a quedar indefinidamente porque no tiene amortiguamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario, queja, sugerencia, trauma? Desafortunadamente, esta situación ideal, pues, no ocurre en el mundo en que vivimos, en el movimiento. Por ejemplo, si ese experimento lo hacemos aquí en el planeta Tierra, ahí en el salón de clases o en su casa, o lo hacemos en un parque, o lo hacemos adentro del mar, ¿sí? El medio viscoso en el que la masa está suspendida, que puede ser el aire mismo que tenemos, y o un medio viscoso que pudiera ser agua o aceite, como el aceite que tienen los amortiguadores. Entonces, a medida que la masa se mueve, consume energía para desplazar el medio viscoso. Y eso va a hacer que el movimiento cada vez se lleve a cabo con más lentitud, lo que va a hacer que la oscilación suba, baja, suba, baja, suba, baja, suba, baja, suba, baja. Pero cada vez que sube lo hace con menor altura y cada vez que baja lo hace con menor profundidad. Al cabo del tiempo, el sistema va a alcanzar el reposo. ¿Sí? Se dice entonces que el movimiento libre está amortiguado. Como les decía, el concepto de movimiento libre no amortiguado es irreal, no ocurre en el mundo en el que vivimos. Se supone que en este planeta y en el mundo en el que estamos creando estas ideas, existen fuerzas que retardan el movimiento, ¿sí? El aire mismo opone resistencia a ser desplazado de la posición que tiene cuando la masa intenta ocupar el espacio que éste tiene, principio de impenetrabilidad de los cuerpos, ¿sí? A menos que la masa estuviera suspendida en el vacío, funciona lo que anteriormente expliqué. Pero cuando hay al menos una fuerza que se resiste, ¿sí?, a que la masa se desplace, entonces decimos que tenemos un sistema con amortiguamiento. Puede ser un medio viscoso, puede ser un émbolo, ¿sí?, que trate de detener el movimiento del resorte y con ello el desplazamiento de la masa, que es el principio en el cual están basados los amortiguadores de un auto y muchos otros sistemas masa resorte, ¿sí? Como pudiera ser los cojinetes de una máquina, como la que tienen aquí las empresas de Bachoco o la harinera que está enfrente de Bachoco aquí ¿qué es? Por 12 de octubre, casi con las vías. Ahí en la harinera hay un montón de máquinas que están vibrando a una velocidad muy grande para filtrar o para colar el polvo del arroz y hacer la harina de arroz o la harina de trigo, ¿sí? Y esas máquinas tienen unos cojinetes, también los tienen las tinas de la lavadora, ¿sí? Tienen esos sistemas de amortiguamiento. Entonces hay muchos sistemas mecánicos que tienen el sistema de amortiguación.
Entonces, la masa puede estar suspendida en un medio viscoso o en una unidad de dispositivo de amortiguación, como los ejemplos que tengo aquí. Entonces, la ecuación diferencial va a tener una pequeña variación. En el contexto de la mecánica, las fuerzas de amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo son consideradas proporcionales a una potencia de la velocidad instantánea con que se desplaza la masa, ¿sí? Si la masa se desplaza con mucha velocidad, entonces va a ser mucho el aire que va a tener que estar moviendo. Incluso se va a sentir como que sale un viento del movimiento, ¿sí? Si la masa sube y baja muy rápido, nosotros vamos a sentir una corriente de aire que se desplaza, como si fuera un ventilador. Por eso, el sistema de amortiguamiento es proporcional a la velocidad con que se desplaza el objeto. En particular, ¿sí? Podemos considerar que esa fuerza de amortiguamiento es un múltiplo de la velocidad. Recordemos que la velocidad está definida como la primera derivada de la función de posición. Por lo tanto, si hay un amortiguamiento, la ecuación anterior, que era masa por la segunda derivada igual a menos kx, tendrá una componente, ¿sí?, de la forma beta por dx en dt, donde beta es ese múltiplo, el doble, el triple, el cuádruple, ¿sí? Un factor positivo que me indica con qué efectividad se está amortiguando el desplazamiento del resorte. El signo negativo que le ponemos al lado derecho es que la fuerza de amortiguamiento siempre va a actuar en la dirección opuesta al movimiento, ¿sí? Siempre se va a oponer al movimiento para poderlo detener, porque si la fuerza se uniera al movimiento, en lugar de que éste se detenga, el desplazamiento sería mucho mayor, lo cual contradice la situación real que pasa en este fenómeno. Entonces, si esta ecuación la dividimos entre m otra vez, pues quedaría k sobre m, que ya habíamos dicho que iba a ser omega cuadrada. Y beta sobre m la voy a llamar 2 alfa, nada más porque sí me da la gana, ¿sí? No es cierto, es porque favorece nomás la forma de representar la solución de la ecuación auxiliar. Y la ecuación diferencial para el movimiento con amortiguación sería esta ecuación que tenemos aquí. El término del centro, que es el que tiene la primera derivada, es el término de amortiguamiento, ¿sí? La ecuación característica sería m cuadrada más 2 lambda por m más omega cuadrada igual a 0. Si esa ecuación se resuelve utilizando la fórmula general, las raíces serían menos lambda menos raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada, y la otra con el conjugado. Esto nos va a dar pauta a que existan tres posibles soluciones, como lo vimos en la ecuación diferencial de segundo orden, cuando las raíces fueran reales distintas, reales repetidas o complejas y conjugadas. En el caso número 1, si las raíces son reales y diferentes, el número lambda cuadrada menos omega cuadrada que está dentro de la raíz, que se obtiene con la fórmula general, va a ser un número positivo. En este caso voy a tener dos raíces reales distintas. Y el comportamiento del resorte al moverse se va a considerar que es un movimiento sobreamortiguado. Traducido al lenguaje castellano sería: el resorte no tiende a oscilar. Se estabiliza o alcanza el reposo muy rápidamente. Una característica que tendrían los amortiguadores, por ejemplo, de un auto, que al pasar por un bache o por un tope, casi no se siente una vibración del coche, no se siente que brinca uno adentro del carro, porque el amortiguamiento es muy bueno, está excelente. A eso lo llamamos un sistema sobreamortiguado. No se va a observar oscilaciones. Y esto se debe a que el coeficiente de amortiguación beta es mucho más grande que la constante del resorte.
Si el amortiguamiento excede la elongación del resorte, entonces el resorte no tiende a oscilar, tiende a mantenerse muy estable, ¿sí? Y eso nos va a dar un movimiento muy suave, pero no oscilatorio. Lo habrán sentido cuando van en el auto, pasan un tope y como si nada. Dicen, oh, mira, ni brincó. Y les habrá tocado subirse a un micro, donde los amortiguadores del micro no sirven. Pasan un tope y pegas en el techo del micro. ¿Por qué? Porque el amortiguamiento es muy malo. Ahorita vamos a ver ese caso. Si el discriminante de la ecuación auxiliar es igual a 0, las dos raíces de la ecuación serán igualitas, lo que nos obligará a utilizar reducción de orden para encontrar una segunda solución linealmente independiente. En este caso, el fenómeno se comporta críticamente amortiguado, es decir, estamos en el límite entre muy bueno y malo, el amortiguamiento del resorte. Y esto originará que cualquier pequeña variación que disminuya la fuerza de amortiguamiento hará que el movimiento se vuelva oscilatorio. Muy característico de los amortiguadores de un auto. Te compras un coche nuevo y pasas un top y ni lo sientes. Pasan 3 años y vuelves a pasar el mismo top y pum, brincas. Y dices, ah, caray, como que mis amortiguadores ya no sirven. Ya estoy sintiendo que al pasar por el tope, pegamos un brinquito. Estamos críticamente amortiguados. Y en el caso extremo, cuando la constante del resorte es mucho más grande que el valor de amortiguamiento, entonces estaríamos en un sistema subamortiguado, que significa que el movimiento del resorte y de la masa va a ser oscilatorio, que es el caso cuando vamos en el micro, pasas un tope y pegas un brinco enorme. ¿Por qué? Porque la oscilación es muy grande, ¿sí? Y tarda un rato en estabilizarse el sistema para alcanzar otra vez el estado de reposo. Estas tres condiciones que ahora ya tienen sentido útil, ya se vuelven pragmáticas las tres condiciones que habíamos establecido como caso 1, caso 2 y caso 3 para las ecuaciones de segundo orden. Ahora ya les estoy dando un contexto en el sistema masa-resorte. Y con el mismo criterio que tenemos aquí, funcionan en los circuitos RLC. Los circuitos RLC también se llaman sobreamortiguados, críticamente amortiguados y subamortiguados. Para la corriente eléctrica, bajo el mismo contexto, nada más que lambda cuadrada y omega cuadrada, allá tienen que ver con la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Vemos un ejemplo de cómo se aplicaría este fenómeno a un problema que tenga amortiguamiento. Si tienen alguna pregunta, chicos, muy seguramente ustedes van a llevar una materia que se llama vibraciones mecánicas. Por allá en el tercero, cuarto, quinto semestre, no sé. ¿O no la han llevado? Me parece que es hasta sexto. Sexto. Debe de ser después de ecuaciones diferenciales. Si se las da a un ingeniero mecánico, lo va a abordar con transformadas de Laplace. ¿Sí? Entonces vamos de una vez entendiendo cómo se trabaja esto. Yo soy ingeniero químico, entonces me cuesta un poco de trabajo esto de visualizar tantas situaciones. Ustedes tienen más comprensión del tema. O lo van a ver con más detalle en una materia. Y voy a formular un problema que se parece mucho al anterior, pero ahora va a tener amortiguación. Miren, lo voy a plantear de la siguiente manera. Una masa que pesa 16 libras alarga 4 pies un resorte. Suponiendo que una fuerza amortiguada, debe ser amortiguadora. Suponiendo que una fuerza amortiguadora que es igual a 2 veces la velocidad instantánea
actúa sobre el sistema. Esta es una situación, ¿sí?, que se diseña en los resortes. En el diseño, a la hora de diseñar los sistemas, tú le das al resorte un temple por calentarlo, enfriarlo, calentarlo para darle flexibilidad, hacerlo flexible o rígido. Los resortes de los amortiguadores de los camiones de carga son muy duros para que no se vaya a quebrar el chasis, ¿sí? Tienen mucha rigidez, no los puedes presionar y aplastar fácilmente. Son resortes muy duros. En cambio, el resorte de una pluma es bien facilito de moverse. Con el dedo lo puedes subir y bajar, ¿sí? Determine la ecuación de movimiento si la masa inicialmente se libera de la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 4 pies por segundo. Voy a darle interpretación a los datos. Y vamos a tener aquí el enunciado del problema. Ahí está abajo. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Este ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Tienes una masa que pesa 16 libras. Esa es la fuerza. 16 libras. Y alarga 4 pies un resorte. Ese es el valor de S. Es lo que se estira el resorte. 4 pies. Entonces, con la fuerza y lo que el resorte se estira, por la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a K por S, ¿sí? Tendríamos lo siguiente. La fuerza, que es de 16, y K multiplicado por S, que vale 4, me daría un valor de K de ¿cuánto? 4. 4, ¿sí? 4 libras sobre pie. Esa sería la constante del resorte. Ya tenemos el valor de K. Por otro lado, la masa es igual al peso entre la gravedad. El peso es de 16 libras, ¿sí? Y la gravedad de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esto me da un valor de 16 entre 32. Un medio de slug, ¿sí? Medio slug, pero el slug va a multiplicar. Perfecto. Con estos datos, con la fuerza del cuerpo que se suspende y lo que se estira el resorte, podemos conocer esas dos cantidades. Ahora, suponiendo que una fuerza amortiguadora que es igual a 2 veces la velocidad instantánea que actúa sobre el sistema, cuando me dicen el doble, me están diciendo cuánto vale beta. Beta es el factor de amortiguamiento y lo están especificando el doble de la velocidad, ¿sí? Y en el contexto que habíamos dicho, beta es una constante de amortiguamiento positiva y se establece como un múltiplo de la velocidad. Por eso beta vale 2. Una vez que identifico el valor de beta, yo ya puedo escribir la ecuación diferencial. La ecuación diferencial decía que era m por la derivada segunda. Déjenme copiar ese símbolo para no estar escribiendo. M por la derivada segunda igual a menos K por X, que es la ley de Hooke, menos beta por dx en dt, que es el amortiguamiento. La masa resultó ser un medio de slug, ¿sí? El valor de K de menos 4, el valor de K de 4, pero menos KX sería menos 4X. El valor de beta vale 2,
dx en dt. Esta sería mi ecuación diferencial. Y las condiciones son: la masa se libera desde la posición de equilibrio. Eso quiere decir que el desplazamiento inicial es 0, porque estamos en la posición de equilibrio. Si estuviera por debajo sería un número positivo, si estuviera por arriba de la posición de equilibrio sería un número negativo. Y la velocidad que la representa la primera derivada, la velocidad inicial sería x' de 0, es de 4 pies por segundo en la dirección ascendente. Como va hacia arriba, le damos el signo negativo. Estas son las condiciones de la ecuación diferencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profe. Vamos a poner la ecuación diferencial en su forma estándar, multiplicando todo por 2 para quitar el 1/2. Entonces me va a quedar la segunda derivada más, si multiplico por 2, esto será 4 veces la primera derivada. Y si multiplico por 2, esto será 8 veces la función de posición igualada con 0. A ver, chéquenmelo, si estoy correcto, me dice. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, transformando la ecuación diferencial, tendríamos lo siguiente. Transformada de la segunda derivada, s cuadrada por x de s, menos s por x de 0, menos x' de 0, más 4 veces la transformada de la primera derivada, que vale s por x de s, menos x de 0, más 8 veces la transformada de la función, que vale x de s, igual a 0. Profe, no le puso prima a la tercera, al No tercer le puse factor. prima aquí, ¿verdad? Ahí es prima, x prima. ¿Es eso, verdad, hijo? Sí, sí, sí. Gracias. De las condiciones, la posición inicial vale 0, por lo tanto este término se anula. Lo mismo que este. Y este lo voy a cambiar por menos 4. Entonces, si factorizo x de s, sus coeficientes serían s cuadrada más 4s más 8. S cuadrada, 4 por s más 8. Y el único término que vamos a mandar al lado derecho es el menos 4. ¿Sí? Si despejamos x de s vale menos 4 sobre s cuadrada más 4s más 8. Una vez que despejamos x de s, para hallarle la solución particular, vamos a antitransformar la ecuación. Le aplicamos el operador inversa de Laplace en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? La inversa de la transformada es la solución de la ecuación diferencial. La inversa de esta función será la función de desplazamiento. Puedo sacar el menos 4
¿sí? Este signo menos y este 4. Y me quedaría arriba con un 1. Y aquí abajo voy a completar un trinomio cuadrado perfecto. Para esto, entre paréntesis, pongo la raíz de s cuadrada y luego la mitad de más 4. Siempre con el signo. Si fuera negativo, la mitad de menos 4. Que es más 2. Y lo elevo al cuadrado. Este binomio al cuadrado sería s cuadrada más 4s más 4. Como yo tengo s cuadrada más 4s más 8, me falta un 4. No escriban tantito, espérense. ¿Sí? Desarrollar este binomio y sumarle 4 es igual a tener este polinomio. ¿Sí? Y para hallar la antitransformada de esto, me doy cuenta que la S tiene desplazamiento en el eje S. Y el primer teorema de traslación en el eje de las S, en su parte que llamamos el corolario, dice que por este desplazamiento, yo puedo sacar una función exponencial a la menos at. Este número sale como menos 2 y sería el exponencial de un factor. Y ahora tendría la transformada 1 sobre s cuadrada más 4. Le quitamos el 2 a cambio de este factor. Corolario del primer teorema de traslación. Esto sería menos 4e a la menos 2t, que es algo que ya tenemos. Y la inversa de 1 sobre s cuadrada más 4, ¿cuánto vale, chicos? Profe, ¿no tendríamos que pasarle un 2 al... Sí, sí se puede. Si le pones un 2 aquí, arriba, tendrías que poner un 2 dividiendo, ¿verdad? Ujú, sí, Aquí está, mira. Ahí está. ok. Acuérdense que les di una fórmula que decía transformada inversa de k sobre s cuadrada más k cuadrada, así como está, les dije que era el seno de kt. ¿Sí? Así. Ahora, si tú tuvieras el mismo problema, pero arriba tienes un 1 en lugar de la k, la transformada, para que esté completa nada más, como los diferenciales de la integral, se dividía entre k. Si este k que está dividiendo lo pasa multiplicando, lo pones aquí arriba y sería lo mismo que tienes acá. Muchas veces conviene ponerla con un 1 arriba y no andarme completando. Entonces, puedes usar cualquiera de estas dos fórmulas. Sí, profe. Este factor es el que le da el amortiguamiento al movimiento. Es el que lo va a ir retrasando en las oscilaciones para llevarlo al reposo. Y este es el que le da las oscilaciones. ¿Sí? Vibra con una frecuencia de 2, ¿sí? Y con un periodo pi. Si modelamos esto en GeoGebra, vamos a quitar el anterior, pondríamos una x de t, 2 puntos igual, y pondríamos el comando función, y pondríamos menos 4 por la exponencial de menos 2t por el seno de 2t sobre 2 de 0 a
10 segundos o 15 segundos. Déjenme ver si no tengo errores. Me faltan los 2 puntos. No era signo. No era guión bajo, eran 2 puntos. Y aquí tenemos ese movimiento, ¿sí? Que tiene un factor de amortiguamiento muy alto, ¿eh? Aquí está el movimiento de desplazamiento. Fíjense cómo comienza primeramente por la parte negativa. Es importante mencionar que en el modelo que estamos construyendo, el eje Y debería estar invertido. Lo positivo hacia abajo y lo negativo hacia arriba. Pero aquí en GeoGebra no puedo hacer eso. Por eso se ve como que primero baja cuando en realidad debería ser el reflejo, ¿sí? Si yo lo quisiera ver corregido, porque GeoGebra no tiene invertido el sistema de referencia que mencionamos en el modelo, que hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Tendría yo que cambiarle el signo a esto. En lugar de ponerle -4, dejarlo como +4 para que se viese así, ¿sí? Parte del reposo con un movimiento ascendente, ¿sí? Entonces, se comprime y se estira y se amortigua. Le da una oscilación muy pequeña, ¿sí? Para llegar al reposo de aproximadamente pi unidades, ¿sí? El valor donde está intersecando la curva al eje de las abscisas, híjole, ni siquiera se lo puede determinar porque está muy... Lo cruza aproximadamente aquí, miren, haciéndole una ampliación un poquito grande, cruza en 3.14, que es el valor de pi, ¿sí? Esta curva está cortando al eje de las X. No le cuesta trabajo resolver la ecuación ahorita, ¿sí? Esa intersección se da aproximadamente por aquí, en pi, 3.14. Esta es la ventaja de los sistemas dinámicos que podemos... ¿Cómo estaría oscilando la masa? Pues primeramente con un movimiento ascendente, descendente, y ahí se amortigua, mire. Contrario al otro que quedaba oscilando indefinidamente, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Sí? Tiene un buen amortiguamiento, aproximadamente le toma 3 segundos en detenerse. Si en este mismo problema aumentáramos la amortiguación, aumentáramos el valor de beta, ¿sí? Si beta se hace más grande, tenga más amortiguamiento, le quitamos el subamortiguamiento, porque este es un sistema subamortiguado, ¿sí? Siempre que las soluciones tengan senos y cosenos, senos y o cosenos, ¿sí? Que la solución tenga senos y o cosenos, estamos hablando de un movimiento subamortiguado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe. Vamos a hacer un último ejercicio antes de terminar la sesión de hoy, nos queda media hora, ¿sí? Repetir el problema 2, que es el que acabo de hacer. Si el amortiguamiento es un poco mayor, dejen ver qué tan grande lo puedo hacer. K vale 8, K2, 8.
cambiarle a beta, en lugar de que valga 2, vamos a suponer que vale 6. Lo voy a hacer mucho más grande. ¿Sí? Si beta vale 6, o sea, un sistema con más amortiguación, y la ecuación diferencial sería la misma ecuación diferencial, solo que el valor de beta, en lugar de ser 6, 2 va a ser 6. Las condiciones son las mismas, no le he cambiado condiciones, nomás le aumenté el nivel de amortiguamiento. ¿Cómo quedaría la ecuación diferencial? Quedaría más ¿cuánto? Multiplicando por 2 la ecuación para quitar el 1/2, me quedaría 6 por 2, 12. Menos 8, bueno, más 8x. Más 8x igual a 0. ¿Sí? Si esta ecuación la transformas al dominio de Laplace, pues quedaría s cuadrada por x de s menos s por x de 0 menos x prima de 0, ahora sí, más 12 s por x de s menos x de 0 más 8 x de s igual a 0. Si parte del reposo, x' vale 0. X de 0 vale 0. Si asciende con una velocidad de 4, x' de 0 vale menos 4. Entonces la ecuación sería s cuadrada más 12s más 8 por x de s igual a menos 4. Como pueden ver, la ecuación es muy parecida, nada más cambió el valor de beta. Esto va a ser igual a tener 4 sobre s cuadrada más 12s más 8. Esto es igual a menos 4. Completamos trinomio debajo. La raíz de s cuadrada, la mitad de más 12. ¿Cuánto tengo que sumar o quitar aquí? 36. Quitarle Sería s 8, ¿no? cuadrada, le tengo que quitar 36 más 8. 28. Menos 28, ¿verdad? Entonces, antitransformando, la inversa de x de s sería x de t. Y le aplicaríamos el operador de Laplace a esta cantidad, que valdría menos 4 e a la menos 6t, un factor grandísimo. Cuanto mayor sea este número, cuanto mayor en magnitud sea este número, más amortiguamiento tiene. Es el valor de lambda. ¿Sí? En la ecuación del modelo original. ¿Por qué menos 6t? Por el primer teorema de instalación. Entonces me va a quedar 1 sobre s cuadrada menos 28. Y esto va a ser un seno hiperbólico por el signo menos que tenemos aquí de la raíz de 28t
entre la raíz de 28 para que esté completo. ¿Sí? Y esta sería la función de amortiguamiento para este sistema. Cuando las funciones que resuelvan el problema tengan funciones hiperbólicas, el movimiento es sobre amortiguado. La aparición de funciones hiperbólicas en la solución de la ecuación diferencial significa que el movimiento está sobre amortiguado. Cuando aparezcan exponenciales, algo, o sea, que no tenga ni senos hiperbólicos ni senos trigonométricos, va a ser críticamente amortiguado. Voy a modelar esa función. ¿Sí? La voy a llamar Y por ser del segundo problema. ¿Sí? Para compararla, le voy a cambiar aquí el signo nomás para que sea en el sentido de las positivas. Aquí le voy a poner un 6. ¿Sí? El seno es hiperbólico, no es seno trigonométrico. Y se divide entre ¿cuánto dijimos? Raíz de Raíz 28. de 28. Pero también aquí adentro, ¿verdad? Esta es raíz de 28. Sí. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no vaya a ser raíz de 2 por 8. No vaya a ser el diablo. ¿Sí? 4 exponencial de menos 6t seno hiperbólico de la raíz de 28t sobre raíz de 28. Y aquí está, miren. El movimiento en este segundo modelo no presenta la oscilación que tiene el otro, que baja, pasa por la posición de equilibrio, se va hacia abajo, sino que el movimiento lo haría así. Se amortigua sin hacer oscilaciones. ¿Sí? Mientras que el punto A está oscilando porque pasa de la posición de equilibrio, se va hacia abajo. En este caso sería hacia arriba. Tenemos el sentido contrario de los signos. Nada más por la disposición de los ejes en el programa. El otro no. El otro tiende a buscar el equilibrio o el reposo sin oscilar. El movimiento sobreamortiguado no tiende a oscilaciones. ¿Sí? Tiene menos vibración, tiene menos desplazamiento vertical. Si se fijan, el desplazamiento es menor, casi en un 40%. Por eso los coches nuevos casi no botan. ¿Sí? Si los amortiguadores están en buen estado, aunque sean viejos los carros, no importa eso del nuevo del coche. No tienen mucho desplazamiento. Y cuando ya los amortiguadores están dañados, la oscilación es muy alta, tiene un valor más alto de desplazamiento. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe, Dígame. ¿cómo había dicho que funcionaba el de los exponenciales? Ok. Cuanto mayor sea este número, ¿sí? Sí. A ver, para hacértelo con palabras. Si el valor de este numerito, que es el 6, entre más grande sea el valor, ¿sí?
le va a tomar un poquito más de tiempo en alcanzar el reposo. ¿Sí? Fíjate bien que la otra alcanza el reposo antes que la anterior. Ve la separación del eje. Pero el factor de desplazamiento es menor. O sea, entre mayor sea el número, el desplazamiento vertical es menor. ¿Estamos? Sí, profe, ya Esta entendí un altura poquito. es menor. A mayor valor de K, menor desplazamiento vertical. Esa sería la interpretación. El otro del tiempo que le tarda en alcanzar el reposo también tiene que ver este otro factor de aquí. Este es raíz de 28 es como 5 y fracción. Recuérdense que las funciones hiperbólicas son funciones exponenciales. 5 y fracción positivo y le resta 6 te va a dar menos 0 punto y algo. Menos 0 punto y algo es un número muy cerca de 0, por eso tarda mucho en alcanzar el reposo. Por eso se prolonga más o menos casi hasta las 5 unidades en verse que se alcanza más o menos el mismo reposo, aunque la otra ya le ganó. ¿Sí? El punto B va por arriba. Pero lo que sí significado tiene en la exponencial este número tiene que ver con la altura del desplazamiento vertical. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. En la tarea hay un problema de este tipo, hay que hacerlo y hacerlo bonito y ponerle, si pueden, las gráficas, que se vea que lo que les enseño lo aprenden y lo aplican. ¿Sí? Traten de ponerle la gráfica de desplazamiento. Si ustedes quisieran saber qué desplazamiento tiene o cuánto es el desplazamiento vertical en un segundo, por ejemplo, en el movimiento subamortiguado, simplemente le ponen cuánto vale X en un segundo. Y te dice que está a 0.25 pies de altura. Ahí tiene 0.25 pies de altura. Si quisieras conocer el desplazamiento máximo, que sería la cresta de esta onda, pues habría que calcularle un máximo a la función con el criterio de la primera derivada. ¿Sí? O aquí en GeoGebra le puedes decir, dame el valor máximo, ¿sí? Y escoges el que sea función extremo. Dame el valor máximo de la función X mayúscula entre 0 y 1 segundo. Mira, ya lo calculó. El desplazamiento máximo ocurre a las 39 centésimas de segundo con un desplazamiento de 0.64 pies. ¿Sí? En 34 centésimas de segundo tiene 0.64 pies, que son cerca de 7.5 pulgadas de desplazamiento máximo. La otra tiene un desplazamiento también máximo. Si le decimos que me dé el máximo de la que está críticamente amortiguada, lo hace en 0.26 segundos con 0.29 pies. Obviamente es mucho mejor que el amortiguamiento sea con mínimo desplazamiento. ¿Sí? Todos estos puntos que estoy mencionando se los van a explicar con detallitos en la materia de vibraciones mecánicas. Pero quiero que lleven ya más o menos la metodología de lo que a mi materia le corresponde. Cómo resolver la ecuación diferencial. Y le dejaremos a su profesor de vibraciones que les dé todos los pormenores de interpretación de la gráfica para saber qué se representa como el máximo, cómo cruzar al eje de las abscisas, es decir, en qué momento se pasa por la posición de equilibrio. ¿Sí? En este punto estamos pasando por la posición de equilibrio. No me resuelve la ecuación porque la tengo
condicionada a un intervalo, por eso no la puede resolver. ¿Sí? Allá en su materia, su maestro se va a lucir ahí diciéndoles, y esto significa esto, y esto significa esto, esto significa esto significa esto, etcétera, etcétera. Me compete el procedimiento de solución. Pasen muy bonita tarde, los veo el próximo viernes. No falten el viernes, por favor. Su examen va a ser la semana que entra, su portafolio se entrega la semana que entra, su problemario se entrega la semana que entra. ¿Hecho? Gracias, profe. Me falta ver un punto importante. ¿Qué pasaría si al resorte, cuando está oscilando, le damos con un martillo, un martillazo a la masa? Le imprimimos una fuerza extremadamente grande en un instante. Voy a hablar de una función que se llama delta de Dirac, que es interesante ver cómo funciona. Los impulsos, los golpes, como cuando le pegas a una pelota de tenis. La pelota viene hacia ti con una trayectoria parabólica y tú le pegas y la regresas con mucha velocidad. O cuando bateas una pelota de béisbol, o cuando un rayo cae sobre la ala de un avión, cómo lo hace vibrar. Ahí vamos a ver otros sistemas vibratorios que solo la transformada de Laplace puede explicar el comportamiento que tendría el sistema. Pasen bonita tarde, cuídense mucho, les mando un abrazo. O Gracias, uno para profe. cada quien para que no se enojen. Gracias, profe. Que tenga Gracias, excelente tarde. Hasta luego.